Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda, una vivienda como esta. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Ica y estamos en la etapa de construcción en excavación para conformar la cimentación de esta edificación. Muy bien, una particularidad que encontramos acá es que tenemos un suelo arenoso con presencia de arcilla, porque podemos ver aquí que los cortes se han quedado perfectamente verticales, pero sin embargo la arena suelta todavía está presente por acá, tiene una porción de arcilla así. Entonces acá viene la primera recomendación en un proyecto como este. Resulta que trabajar nuestra cimentación en un proyecto que tenemos un suelo arenoso, como lo que podemos observar, va a generar un problema cuando nosotros quisiéramos hacer los cortes verticales para ubicar y para conformar nuestras zapatas. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Miren, la recomendación es liberar una porción del terreno. En este caso se ha quitado un aproximado de 1 metro de toda una excavación masiva de todo el terreno, con el objetivo de que nosotros podamos simplemente excavar lo necesario para nuestras zapatas. ¿Qué hubiera pasado si no hacemos esto? Resulta que tener todo el terreno a nivel, se puede decir, genera una mayor excavación, y este volumen usualmente siempre genera incomodidad al momento de trabajar. Uno. Segundo, cuando yo trato de hacer el corte perfectamente vertical, me va a generar una sobreexcavación. Y entre el tiempo que demora manejar esa sobreexcavación, el tiempo que demora manipular toda esa cantidad de tierra o de suelo que vamos a sacar, y el espacio para acumularlo, todo genera una pérdida de tiempo, un retraso. ¿Sí? Entonces la recomendación es liberar el terreno, por lo menos hasta la profundidad en la que será nuestro vaciado, de tal manera que solamente excavamos el espacio que vamos a vaciar de la cimentación, y con eso estamos acelerando un poco el trabajo y también estamos obteniendo una obra de mejor calidad. Algunas personas podrían decir: ingeniero, pero ¿por qué hacemos eso si me va a generar más costo? Pues una gran excavación masiva. En primer lugar, debemos entender que para colocar una construcción de una cimentación acá es un volumen adicional que le vamos a colocar al terreno. O sea, sí o sí vamos a botar tierra, sí o sí vamos a botar. Entonces, un primer punto es que sí o sí el material va a salir, ¿sí? Por la excavación. Segundo, si es que yo no libero el terreno, voy a tener un trabajo de menos calidad, porque simple y sencillamente los cortes van a verse interferidos por derrumbes, ¿no?, intempestivos, derrumbes de suelo, que obviamente va a ocurrir porque por acá pues las personas se movilizan para que accedan a un hueco o a otro hueco, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay partes del terreno que quedan flojas y se van a ir cayendo. Eso puede provocar, incluso en la etapa donde estamos armando la cimentación o el fierro y la columna, que interfieran en nuestras actividades y tengamos que estar limpiando nuevamente. Entonces, en ese sentido, simple y sencillamente liberamos el terreno y tenemos un mejor espacio de trabajo. Ahora, el material que yo saque de las excavaciones muy probablemente lo vuelva a utilizar para rellenar posterior al vaciado de cimentación, posterior a la construcción de sobrecimientos y de muros. Yo haga mi relleno para luego conformar mi piso. Ese material lo estamos colocando por aquí, ¿sí? Entonces es recomendable realizar este tipo de excavaciones en suelos que tienen arena, ¿no? Suelos que son arenosos, como este. En suelos que son, digamos, canto rodado, o que son suelos un poco más rígidos, que yo puedo cortar perfectamente la cimentación, pues evidentemente no sería recomendable hacer ese tipo de excavación. Esto es para suelos que son muy inestables, ¿no? La arena fina o los suelos arenosos que no son tan compactos, pues evidentemente resulta ser un grave problema. Nos damos cuenta en esta etapa de la excavación también que debemos verificar todo el perímetro de mi terreno, porque aunque los terrenos hayan salido con planos perfectamente rectangulares, no necesariamente es así en la realidad, y habrá que compensar algunas medidas. Entonces, cuando yo ya estoy haciendo el trabajo de excavación,
verifico también la ubicación de mis ejes. Esos ejes, acá son el plano de cimentación. Esos ejes se ven establecidos en el plano de cimentación, ¿no? Mediante estos ejes nosotros vamos a tener la plantilla de toda la casa. Entonces, si, por ejemplo, puede ser el caso, porque en este proyecto tenemos 5 centímetros más aquí adelante, ¿no? Lo que hemos hecho es, primero que nada, vemos el alineamiento de la pared del vecino. En este caso, este vecino pues ha construido sus cimientos, ha invadido parte de la construcción que nosotros tenemos o de nuestro límite de terreno. ¿Se dan cuenta? Por acá se ve todo lo que ha invadido el cliente, ¿no? O más bien dicho, el vecino, perdón. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esta excavación, vamos a tener que hacer un perfilado de esta parte de la construcción con el objetivo de que nuestra cimentación y nuestro sobrecimiento y nuestras columnas queden perfectamente alineadas en el perímetro, siempre respetando la junta de separación sísmica. La junta de separación sísmica es obligatoria en todos los proyectos, ¿sí? Necesitamos dejarla, y entonces justamente tenemos que perfilar toda esta parte para que podamos colocar adecuadamente nuestra junta de separación sísmica, que ya los que llevan nuestro curso de maestros de obras saben cómo va. La cimentación va al límite de propiedad y la columna ya se separa y deja su junta sísmica. Miren, entonces acá tenemos los ejes. Aquí está, ¿no? Eje 1, eje 2, eje 2', 3, 4, 5, 6. Toda esta longitud son 20 metros. Entonces yo debo verificar que en obra toda esta longitud sea igual a 20 metros. ¿Qué pasaría si hubiera un error? Bueno, ya tendrían que ver temas legales, en todo caso con los propietarios, o en todo caso simplemente compensar la medida, verificando que en el plano esa compensación no me va a generar un problema en accesos, en puertas, tal vez en pasadizos, etcétera, ¿no? Entonces verificamos la medida y ubicamos nuestros ejes. Entonces desde el inicio de la construcción empezaremos a colocar el eje 2, el eje 1 es el borde de la edificación, el eje 2, el eje 2', 3', 4, 5, 5', los que se hayan colocado en el plano. A través de estos ejes, yo como veo acá, tiene que ser un eje perfectamente perpendicular con la longitudinal o con el eje longitudinal de la vivienda. Entonces, muy probablemente casi siempre en el inicio de la construcción tengamos algunos pequeños errores de centímetros, ¿sí? Muy probablemente. No siempre pasa, pero nosotros en obra tenemos que verificar eso. Por ejemplo, acá en esta obra tenemos 5 centímetros más aquí. Entonces queda 5 centímetros más y casi como en diagonal hasta acá que se ubique en la fachada, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de esta diferencia? Pues tendríamos que verificar todas las viviendas que cumplan realmente con sus medidas y que el plano, en este caso, pues que se hizo para el proyecto de habilitación urbana coincida perfectamente con lo real. Entonces sería entrar en muchas etapas que no es nuestro objetivo, ¿no? Como constructores debemos verificar que esto es una vereda y la construcción va a llegar hasta ese punto. Y al fondo es su límite de propiedad que ya tiene establecido otro vecino. Entonces en esta parte también ya tenemos definido. No hay más que obedecer las medidas reales que ya tengo acá. Perfecto, pero esta compensación de estos 5 centímetros entonces lo llevaré en esta parte. ¿Qué hubiera pasado si con este error yo comienzo a colocar los demás ejes? Todos estos ejes me hubieran quedado 5 centímetros más hacia acá y estos me quedaban en este lugar. Entonces cuando yo haga mi enchape, cuando yo haga la colocación de mis cerámicos o de los azulejos en el país que me encuentre, pues evidentemente no me va a coincidir, porque estas vigas van a terminar en diagonal por 5 centímetros. Visualmente tal vez no lo vamos a ver, pero el encuadre de la vivienda en la plantilla que necesitamos que continúe hasta el último piso, ya no la vamos a tener. Entonces lo que hacemos siempre, y es lo que les recomendamos, es que tracemos una línea horizontal, un alineamiento en la pared del vecino y verificar cómo ha construido el vecino. ¿Por qué? Porque en este proyecto, por ejemplo, el vecino por acá estaba bien, pero por ejemplo esta columna ya se metió como 1,5 centímetros más hacia nuestra propiedad y etcétera, ¿no? Entonces eso genera, si es que nosotros no consideraremos la junta sísmica, generaría que nuestro proyecto esté desalineado.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esos espacios, como esta vivienda está en un primer nivel, se hacen solamente a nivel de junta sísmica. La junta sísmica la necesitamos en la medida que esté en el plano, pero se requiere, pues ese espaciamiento es el mayor que yo requiero en el último piso. En los pisos inferiores la separación en teoría debería, o sea, mediante un análisis de esta estructura, un análisis estructural, entenderíamos que los desplazamientos de la vivienda van a comenzar proporcionalmente a la altura, ¿no? Mientras más alto yo llegue en el edificio, pues más grande se desplazará, y el máximo que se desplaza es lo que nos recomiendan siempre dejar desde la plantilla del primer piso. Pero la solución sería, en todo caso, alineamos nuestra construcción, dejamos nuestra junta sísmica, por más que tengamos algunos centímetros por acá, pero en el segundo piso ya se tiene que conversar con la persona, pues con el dueño, con el propietario vecino, y que tenga las medidas correctivas para que su vivienda corrija su alineamiento y pueda construir respetando nuestra junta sísmica, ¿no? En este caso, este vecino no tiene nada de junta sísmica. Está al límite, porque nuestra fachada son 8 metros, incluida la junta sísmica, y justo da en la esquina con esta vivienda, entonces esta no tiene junta sísmica. Tendría que corregir su problema de la junta sísmica, porque estamos en el país de Perú, estamos en la ciudad de Ica, estamos en la costa peruana, necesitamos un requerimiento de estructura para una zona sísmica de alta sismicidad, ¿no? Entonces, toda edificación debe tener una junta de separación sísmica en el perímetro con las edificaciones colindantes. Muy bien, entonces trazamos el eje, un eje referencial, pueden ser el eje 2, y trazamos una perpendicular hacia este lado de acá, justo da con esta baliza. Ahí está marcado nuestro eje perpendicular, y de ese eje yo sé que tengo una perpendicular perfecta con esta medida, y de acá yo trazo una medida hasta el borde y me doy cuenta, pues evidentemente, que tengo algunos centímetros de más allá. Entonces este eje lo trazo hacia acá, y de acá comienzo a medir hasta el fondo mis ejes. ¿Qué pasaría si yo empezaría a medir desde la esquina? Pues voy a tener un error. Acá voy a poner el primer eje a 2 metros, y acá el primer eje también lo voy a poner a 2 metros, y me va a salir una diagonal abierta por 5 centímetros. Entonces no debería ser así. Verifico trazando una perpendicular así. ¿Con qué lo trazo la perpendicular? Con estas cuerdas. O también, bueno, acá le han amarrado una bolsita simplemente provisionalmente, para que se visualice esta línea. Pero trazo con una escuadra aquí, y también puedo utilizar los triángulos, ¿no? 3 metros a un lado, 4 a otro y 5 metros así. Entonces ya tengo un triángulo, tengo una perpendicular, ¿no? Dentro del triángulo, entonces eso se proyecta hacia acá, y ya tengo pues encuadrado mi terreno, ¿no? Eso se hace en el trabajo de replanteo, del trazo y replanteo de la edificación. Ahora el constructor ya tiene verificado sus medidas, ya puede continuar con la excavación de sus zapatas, y nosotros ya podemos entrar en la revisión ya del armado. A veces los terrenos están muy mal escuadrados, y los constructores simple y sencillamente miden referencialmente de la fachada de la vivienda, cuando no es así. Hay que verificar siempre una perpendicular interna. También hay que verificar los ángulos de las esquinas, ¿no? Mido igual, proyecto mi alineamiento que he dibujado, y en ese mismo alineamiento mido 3 metros, 4 metros, y debe darme 5. Si es que me da más de 5, significa que la edificación está más abierta, así. Si me da menos de 5, significa que la edificación está más cerrada, así, ¿no? Entonces verifico, porque estas medidas se vuelven un grave problema cuando ya comenzamos a entrar en muros, en columnas, y ya definitivamente en los enchapes o los acabados finos, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta. Todo eso se tiene que tomar en cuenta en esta etapa de la cimentación. Además de eso, la profundidad de excavación. En Global Invent siempre le mencionamos a los clientes que necesitamos ver el terreno de fundación antes de que continúen con la construcción. Bueno, han estado regando, por eso quedó eso por ahí. Entonces hay que ver la profundidad de cimentación, y hay que verificar el tipo de suelo que tenemos, ¿sí? Hay que verificar el tipo de suelo. Este tipo de suelo, en este caso, nosotros tenemos también el curso de maestros de obra, en el cual hemos dado, o tenemos un tema muy importante que se llama identificación del tipo de suelos. La identificación del tipo de suelos. Este suelo, para mis queridos maestros que paran viendo mis videos,
Es un suelo arenoso, como se pueden dar cuenta, es un suelo de grano grueso y es una arena arcillosa, ¿no? La proporción de arcilla pues debe ser no tan alta porque igual el terreno se desmorona, pero sí tiene una gran parte de arcilla. Sí tiene una gran parte de arcilla. Es un suelo arcilloso, arenoso, arcilloso. También les invito a que puedan ingresar al curso de maestros de obra. Justo por acá tenemos a uno de nuestros maestros de obra que está ejecutando un proyecto de nuestros clientes. Aquellos que se inscriben en el curso pues acceden a la bolsa de trabajo y pueden atender y construirle las obras a nuestros clientes. También tenemos el curso de Ingeniería Global Invent. También están invitados todos los profesionales que deseen aprender lo que nosotros sabemos hacer en Global Invent. Y los cursos se dictan los fines de semana, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí nosotros hemos verificado por lo menos el alineamiento, hemos verificado las medidas del terreno, ya hemos dado las recomendaciones para el armado de la cimentación, y eso es lo que ustedes deberían hacer en esta etapa de su construcción. Y si requieren una supervisión o un asesoramiento, lo pueden solicitar a los números que están en la descripción del video. Y para mí siempre es un gusto poder compartir estos conocimientos con ustedes. Me despido, soy el ingeniero Luis Quiroz y como siempre decimos, si quieren vivir en el futuro, ya no construyan como en el pasado. Nos vemos, cuídense.